Todavía recuerdo aquella Nochebuena como si estuviera grabada en cristal. La noche en que todo en mi vida comenzó a fracturarse de una manera que nunca podría repararse. Mi nombre es Avery Lucky, 27 años, un arquitecto junior que sobrevive a duras penas entre planos y fechas de entrega en Phoenix. El trabajo no era terrible, pero ciertamente tampoco era generoso. Apenas lo suficiente para cubrir el alquiler de un apartamento estrecho y con olor a moho en las afueras de la ciudad, y de vez en cuando, para permitirme una comida decente. La Navidad, sin embargo, era diferente. La Navidad era la única época del año que contaba los días para que llegara porque significaba volver a casa con la familia. La única vez que todavía podía fingir que realmente pertenecía a algún lugar. Cada año comenzaba con una tradición. Desde que era pequeño, mis padres habían convertido la Navidad en un evento. Mi padre, Edwin Lockich, de 56 años, era dueño de una exitosa cadena de gimnasios en el centro. Era del tipo de vozarrón estruendoso, siempre presumiendo de músculos, siempre listo con otra historia de éxito. Mi madre, Marilyn, de 52 años, era directora de ventas de una empresa de muebles de alta gama. Siempre estaba impecable, oliendo a perfume caro, con una sonrisa perfecta y ensayada. 4 años antes, cuando las carreras de ambos despegaron, compraron una villa de lujo. La casa se convirtió en el trofeo familiar. 5 pisos, piscina privada, jardines meticulosamente cuidados, y cada Navidad se decoraba de forma más extravagante que cualquier otra casa de la calle. Hileras de luces de colores iban desde la puerta de entrada hasta el tejado. Una enorme corona en la puerta principal, un árbol que tocaba el techo y brillaba con miles de adornos. Los vecinos se quedaban boquiabiertos. Yo conducía hasta allí cada año solo para verlo y sentir por un momento que todavía formaba parte de ese brillo. Se suponía que este año iba a ser igual. Salí temprano de mi apartamento, con el estómago rugiendo porque había pasado todo el día apurándome para terminar los planos de un pequeño proyecto de hotel. En el coche, puse las canciones navideñas de siempre, Jingle Bells, Last Christmas, y sonreí para mis adentros. Me imaginé a mamá regañándome por haber perdido peso de nuevo, y luego poniéndome en las manos un plato de galletas de jengibre calientes. Papá me daría una palmada en la espalda lo suficientemente fuerte como para hacerme tambalear, me preguntaría por el trabajo y luego se lanzaría a contar historias sobre sus nuevos miembros del gimnasio. Nos sentaríamos junto a la chimenea con tazas de chocolate caliente. Y por primera vez en todo el año, no me sentiría solo. La autopista estaba extrañamente vacía. Phoenix en Nochebuena suele estar concurrida, pero esa noche el aire era inusualmente frío. El viento silbaba a través de la ventanilla agrietada. Reduje la velocidad al entrar en el barrio rico donde se encontraba la villa. Desde la distancia, busqué el familiar resplandor de luz. Todos los años anteriores, en el momento en que giraba en la calle, todo el lugar se iluminaba como una aurora privada. Esa noche, no había nada. Quité el pie del acelerador y luego me detuve por completo frente a la puerta. La oscuridad se tragaba toda la casa. Ni una sola luz encendida. Ni corona, ni hileras parpadeantes, ni árbol brillante visible a través de las enormes ventanas delanteras. Solo la enorme silueta que se cernía silenciosa en la noche como un caparazón abandonado. Mi pulso se aceleró. Me dije a mí mismo que me estaban gastando una broma, planeando una gran sorpresa. Toqué el claxon brevemente y salí del coche. El aire frío me cortó como un cuchillo a través de mi delgada chaqueta. Caminé hasta la puerta principal y toqué el timbre. El sonido fue claro y alegre, pero no respondieron pasos. Volví a tocar, y luego otra vez. Silencio. Llamé a mi padre, saltó el buzón de voz. Lo mismo con mi madre. Envié un mensaje de texto, estoy aquí. ¿Dónde estáis? Ninguna confirmación de lectura. Me quedé en el porche, con las manos en los bolsillos, caminando de un lado a otro. Las hojas secas crujían bajo mis zapatos. El frío dejó de ser superficial. Se me metió en los huesos. Mi mente daba vueltas a los peores escenarios. Quizás habían ido de compras de última hora. Quizás se habían ido de viaje y se habían olvidado de decírmelo. Cada minuto que pasaba alimentaba un poco más el miedo. Llamé de nuevo, toqué el timbre de nuevo, rodeé la casa, mirando por las ventanas, solo una densa oscuridad en el interior.
Pasó una hora. Finalmente me dejé caer en los escalones de la entrada, con la espalda contra una columna, mirando la calle vacía. Todas las casas vecinas resplandecían de luz. Se oía una débil música navideña, risas de niños, el tintineo de copas. Y allí estaba yo, solo en la oscuridad, fuera de la casa de mi propia familia. Me levanté para irme, pero un pensamiento obstinado me asaltó. ¿Y si me están dando una sorpresa en otro sitio? En el camino de vuelta, fui más despacio de lo habitual. La radio seguía poniendo canciones alegres. La apagué porque la alegría me parecía una burla. Entonces, casi sin pensar, giré a la izquierda en lugar de a la derecha, hacia el antiguo barrio. El barrio donde había crecido, donde la casita del 47 de Cactus Run Drive todavía estaba en pie, la que mis padres habían dejado vacía. Exactamente 4 años antes, cuando se mudaron a la villa. La habían llamado No vale la pena conservarla. Demasiado pequeña, demasiado vieja. La cerraron y contrataron a alguien para que la limpiara de vez en cuando. 15 años de recuerdos reducidos a una caja con candado. El columpio que papá construyó a mano. El escalón del porche donde mamá esperaba después de la escuela. El saguaro del jardín delantero al que una vez me subí para coger fruta y me caí. Sin embargo, esa noche, giré por instinto. Como si el niño que había en mí todavía creyera que si te perdías, solo tenías que volver a la casa vieja y mamá y papá estarían allí. La calle estrecha todavía estaba llena de baches. Las casas viejas brillaban cálidamente, con luces de colores, coronas y árboles centelleando en las ventanas. Sonreí a pesar de todo. Quizás este año querían hacer algo grande. Quizás decidieron volver aquí para una Navidad sencilla y a la antigua usanza con los vecinos. Revivir recuerdos de la infancia. Sorprenderme. Estilo retro, puro low kitsch. Entonces vi luz. La casa vieja, número 47, estaba iluminada desde la ventana del salón. Un suave resplandor amarillo. No el extravagante resplandor navideño, pero definitivamente había alguien dentro. El corazón me dio un vuelco. Aceleré. Sí, me están esperando aquí. Probablemente han preparado una acogedora cena retro como en los viejos tiempos. Pero cuanto más me acercaba, más extraño me parecía. Ni adornos en el jardín, ni corona en la puerta, ni árbol, ni cascabeles, ni una sola guirnalda de luces navideñas, solo esa débil bombilla del techo brillando a través de la ventana del salón, como si alguien la hubiera encendido a toda prisa y luego se hubiera apresurado a hacer algo urgente. Aparqué y me quedé helado frente a la puerta. Mi mano temblaba mientras alcanzaba la vieja aldaba de latón. La misma que siempre crujía cuando papá llegaba tarde a casa. 1000 preguntas martilleaban mi cráneo. ¿Qué hacen ahí dentro? ¿Por qué no me lo dijeron? ¿O es que algo va muy mal? Tragué saliva, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que se podía oír al otro lado de la puerta. Empujé la puerta y, por un instante, el mundo dejó de girar. El familiar crujido sonó exactamente como lo recordaba, pero esta vez no fue seguido por el sonido de las zapatillas de papá o el regaño de mamá, otra vez tarde, Edwin. En cambio, se instaló un silencio tan denso que podía oír mi propio corazón martilleando contra mis costillas. La única bombilla del techo arrojaba un resplandor amarillento y enfermizo sobre el viejo salón. Nada se había movido en 15 años. El sofá marrón deshilachado en una esquina, la mesa de centro de roble que todavía tenía el arañazo en forma de media luna que hice en 5º grado. El reloj de péndulo de la pared marcando el tiempo con constancia, como si nunca se hubiera detenido. Pero las 3 personas que estaban en medio de la habitación no encajaban en absoluto en esa imagen. Mi padre estaba inmóvil sobre la alfombra raída. Su rostro era del color de la ceniza, los labios tan apretados que se habían vuelto blancos, los nudillos pálidos de tanto apretar los puños. Llevaba una camisa de vestir verde oscuro, sin corbata, con los 2 primeros botones desabrochados, como si se la hubiera puesto a toda prisa para llegar. Mi madre estaba de pie junto a la mesa de centro. Sostenía una delicada taza de porcelana, del tipo que le gustaba a la abuela, y casi se le escapó de los dedos cuando me vio. Retrocedió medio paso, con los ojos muy abiertos, la boca abierta, pero sin palabras. La sonrisa forzada que se dibujaba en sus labios parecía más aterradora que las lágrimas.
Y sentada a la mesa del comedor había una pequeña figura, con el pelo plateado y corto, los hombros ligeramente encorvados, pero dolorosamente familiar. Mi corazón se detuvo. Era la abuela Elena, la que se había mudado a Canadá con el tío Holden, el hermano menor de papá, hacía 10 años. La que nunca pensé que volvería a ver aquí, en esta casa, en este momento. Abuela, la palabra salió raspando de mi garganta, cruda de incredulidad. Ella se giró bruscamente. Sus ojos se iluminaron como si alguien hubiera accionado un interruptor. Los brazos abiertos de par en par, la voz temblando de emoción. ¿Avery? ¡Oh, cielos, mi niño! Corrí hacia ella. Sin pensar, sin respirar. La estrujé en un abrazo como si estuviera reclamando cada año perdido de mi infancia. El olor a agua de lavanda inundó mi nariz. El olor que creía haber olvidado para siempre. Era diminuta en mis brazos, pero me abrazaba con tanta fuerza que parecía que podría desaparecer. La oí reír en su garganta, luego llorar, y luego reír de nuevo. Estábamos en medio del viejo salón, con las lágrimas corriendo, 10 años de ausencia disolviéndose en un abrazo. Has crecido mucho. Casi no te reconocía, susurró, acariciándome el pelo, con la voz quebrada. Temblé, riendo entre lágrimas. Pensé que nunca volvería a verte. La alegría me cegó ante el hecho de que mis padres seguían clavados en el sitio. Cuando finalmente la solté, me sequé los ojos y me di la vuelta, la imagen me heló la sangre. Papá tragó saliva, mirándome como si yo fuera una granada activa que acabara de entrar en la habitación. Mamá intentó sonreír, pero le salió una mueca rígida y torcida, con los labios temblando al borde del colapso. Intercambiaron una mirada frenética, señales silenciosas que no pude descifrar, como si hubiera entrado y arruinado un plan cuidadosamente trazado. Hijo, ¿qué haces aquí?, dijo papá primero, con la voz áspera, intentando sonar casual y fracasando estrepitosamente. Yo todavía estaba flotando por la emoción de ver a la abuela, con el pensamiento lento. Fui a la villa. No había nadie, todas las luces apagadas, no pude contactaros. Pensé que tal vez habíais vuelto aquí para una Navidad a la antigua. Mamá interrumpió, con el tono demasiado agudo, demasiado brillante. Sí. Sí, exactamente. Tu padre y yo queríamos. Queríamos darte una sorpresa. La abuela no dijo nada. Simplemente me apretó la mano con fuerza y me sentó en el viejo sofá a su lado. Me miró con ojos brillantes de amor, y luego lanzó una mirada a mis padres, lo suficientemente afilada como para hacerme temblar, aunque no sabía por qué. Siéntate con la abuela, cariño, dijo suavemente, palmeando el cojín. Déjame mirarte bien. Dios mío, qué guapo. Eres la viva imagen de tu padre a tu edad. Reí tímidamente, todavía aturdido. La abuela tomó mi mano, frotando el dorso como hacía cuando me raspaba la rodilla de niño. Me acribilló a preguntas. ¿Cómo va el trabajo? ¿Ya tienes novia? ¿Comes lo suficiente? ¿Te pones enfermo a menudo? Respondí deprisa, sonriendo de oreja a oreja, la felicidad ahogando la extraña tensión en la habitación. Mis padres se hundieron en las sillas de enfrente, la tensión emanando de ellos. Papá no dejaba de mirar su reloj, la puerta, y luego a la abuela, con los ojos llenos de pavor. Mamá dejó su taza de té, su mano temblaba tanto que el té se derramó por el borde. Intentó hacer algunas preguntas ociosas, pero su voz se quebró, antinatural. La habitación se dividió en dos. Por un lado, la abuela y yo, cálidos, animados, hablando sin parar como si 10 años hubieran sido un parpadeo. Le hablé de arquitectura, de mis proyectos actuales, de mi pequeño alquiler. Ella asentía, con los ojos brillantes, sin soltar mi mano. Al otro lado, mis padres, silenciosos, rígidos, con la mirada inquieta. Papá estaba sentado recto como una tabla, como si estuviera en una reunión de la junta directiva. Mamá no paraba de alisarse el pelo, la falda, cualquier cosa para ocultar su inquietud. La vieja casa, que una vez fue el lugar más feliz que conocí, ahora parecía albergar una bomba de relojería. Lo percibí vagamente, pero la alegría del regreso de la abuela era demasiado grande. Ahogó toda duda. Solo una vez, por un fugaz segundo, la abuela se volvió hacia mis padres.
La ternura desapareció. Su mirada se volvió fría, afilada como una navaja, y me di cuenta de que sabía algo. Estaba esperando el momento exacto para soltarlo. Aquella cena de Navidad, el ambiente en la mesa se dividió limpiamente en dos, como si se hubiera trazado una línea invisible por el centro. De mi lado, la abuela y yo hablamos y reímos sin parar. Ella relató la vez que yo tenía 5 años, me subí a un árbol para coger fruta, caí de espaldas y lloré hasta que ella me levantó. Le conté sobre el verano después del 7º grado, cuando mamá y papá me llevaron a visitarla a la vieja granja antes de que se mudara a Canadá. Me enseñó a pescar en el lago cercano y pesqué el siluro más grande de la temporada. Se lo presumió a todo el vecindario. Ella echó la cabeza hacia atrás y se rió a carcajadas, dándose una palmada en el muslo. Es verdad. Todavía tengo la foto de ese pez colgada en la pared en Toronto. Eras tan pequeño, con la cara roja por el sol, abrazando la caña como si el pez pudiera escaparse con ella. Reí hasta que me dolieron los costados, recordándole cómo solía esconder caramelos en los bolsillos de su cardigan. Y cada vez que los encontraba, ella fingía estar sorprendida. Continuamos así, desenterrando recuerdo tras recuerdo. Los veranos interminables, las fiestas en las que enviaba regalos desde Canadá, las tarjetas de Navidad escritas a mano que enviaba fielmente cada año hasta que crecí. Sentí un calor extraño, como si los 10 años perdidos nunca hubieran ocurrido. La abuela no apartaba los ojos de mí. Brillaban, y sus manos permanecían unidas a las mías debajo de la mesa. Frente a nosotros, papá apenas comió. Pinchaba la carne con el tenedor, con los ojos fijos en el plato, lanzando miradas furtivas a la abuela de vez en cuando antes de volver a bajar la vista. Mamá se forzó a tragar cada bocado, pero cada vez que la abuela se reía a carcajadas, ella se estremecía, con las manos temblorosas. De vez en cuando, mamá intentaba intervenir. Sí, fueron buenos tiempos. Pero las palabras sonaban tan huecas que me sentí incómodo sin saber por qué. Entonces llegó el momento. La abuela acababa de poner otra loncha de roast en mi plato y preguntó, tan casual como si comentara el tiempo, por cierto, Avery, ¿qué tal la villa? Envié el dinero hace 4 años para que tus padres te la compraran. ¿Estás cómodo allí? ¿Tu habitación tiene la gran ventana que da al jardín como siempre quisiste? Les dije que eligieran un barrio tranquilo para que pudieras concentrarte en el trabajo. ¿Te gusta? Estaba a medio masticar. La pregunta me golpeó como una bofetada. Me quedé helado, casi ahogándome. ¿La villa? ¿Mía? Parpadeé, con la boca abierta, la mente en blanco. La villa es mía, salió de mi boca. El tenedor de papá cayó con estrépito contra el plato. Su rostro perdió todo color. Mamá intervino, con la voz anormalmente aguda, la sonrisa frágil. Sí, mamá. A Avery le encanta. La villa es espaciosa y cómoda. Está muy feliz. No te preocupes. Papá asintió frenéticamente como un muñeco de resorte. Exacto. Exacto. Al chico le va genial, mamá. Descansa tranquila. La abuela los ignoró. Apartó la mano de mamá cuando ésta intentó alcanzar su brazo, y luego se volvió completamente hacia mí, con una expresión severa pero aún gentil. No, quiero oírlo de ti. Avery, la villa que les dije a tus padres que te compraran, ¿te gusta vivir allí? Tragué saliva. Mi pulso se aceleró. Yo. No lo entiendo, abuela. Todavía estoy en mi viejo apartamento de alquiler en el centro. Nunca he tenido una villa. Silencio. La habitación pareció desplomarse 20 grados. El aire se espesó, lo suficiente como para ahogar. Papá abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Mamá se tapó la suya, con los ojos desorbitados de pánico. La abuela me miró durante varios segundos, y luego se volvió lentamente hacia mis padres. El filo de su mirada se había convertido en una espada ancha. Edwin. Marilyn. Su voz bajó, gélida. El dinero que envié hace 4 años, 100% para la casa de Avery. ¿A dónde fue? Papá balbuceó. Mamá, te has equivocado. No me des excusas, le cortó ella, afilada como el cristal. Respóndeme.
¿Dónde está el dinero? Mamá se echó a llorar, con las manos en la cara, incapaz de mirar a nadie a los ojos. Papá agachó la cabeza, con los puños tan apretados que sus nudillos se pusieron blancos. 10 segundos de silencio se alargaron como una década. Entonces papá exhaló un sonido entrecortado. Nosotros. Lo sentimos, mamá. Sí que compramos una villa con él. Pensamos en dársela a Avery más tarde, pero por ahora. Por ahora, vivís vosotros en ella, correcto, terminó la abuela por él, con la voz baja, pero cada sílaba una puñalada. Se lo ocultasteis a mi nieto durante 4 años, lo dejasteis en un alquiler miserable, matándose a trabajar, mientras esa villa se convertía en vuestro escenario para presumir. Me quedé sentado, con la cabeza dando vueltas. La villa a la que solo entraba en vacaciones, la villa de la que presumían ante todo el mundo, la villa que solía pensar, algún día ganaré una igual, había sido mía durante 4 años. Miré a mis padres. No podían devolverme la mirada. Mamá sollozaba entre sus manos. Los hombros de papá temblaban. Todo dentro de mí se hizo añicos. Durante 4 años, había pasado noches en vela trabajando en proyectos en un apartamento estrecho con paredes desconchadas y tuberías que goteaban, invirtiendo cada sueldo en el alquiler y la mera supervivencia. Durante 4 años, había creído que compraron la villa con el éxito de sus propios negocios. Y estaba orgulloso de ellos por ello. Durante 4 años, había tragado soledad en cada festividad, sintiéndome como un invitado en la casa que se suponía que era mía. Todo había sido una mentira. Una mentira de 4 años. Me volví hacia la abuela. Estaba mirando a mis padres, con los ojos encendidos de dolor y furia. Luego se enfrentó a mí, puso su mano sobre la mía, con la voz suavizada pero firme. Lo siento, cariño. No lo sabía. Pensé que habías estado viviendo allí todo este tiempo. Envié el dinero. Tus padres me dijeron que todo estaba bien. La casa fue comprada para ti. Les creí. Me equivoqué. Sentí que me estrujaban el corazón. Miré a mis padres, las personas que había pensado que solo estaban un poco distantes, un poco ocupadas. Y por primera vez en mi vida, vi a extraños. Parecían desnudos ante la abuela y yo. Entonces la abuela dejó el cuchillo y el tenedor sobre la mesa. El suave tintineo sonó como el martillo de un juez. Miró directamente a mi padre, con la voz baja, pero tan fría que me puso la piel de gallina, aunque la mirada no fuera para mí. Edwin, Marilyn, escuchad con atención. Habló lentamente, cada palabra deliberada. A partir de mañana, iniciaréis el proceso de transferencia de la propiedad total de la villa a Avery Lucky. Toda. Ni un centímetro de terreno, ni un ladrillo menos. En una semana, la documentación debe estar limpia, legal y definitiva. No más trucos. Si después de 7 días el título no está en manos de mi nieto, contrataré al mejor abogado de Arizona y os demandaré a ambos por fraude, malversación de fondos e incumplimiento de uso designado. Tengo todas las transferencias bancarias, todos los mensajes de texto, todas las promesas que me hicisteis en los últimos 4 años. Así que, haced exactamente lo que digo, o no me culpéis por lo que venga después. Papá abrió la boca. No salió ningún sonido. Su rostro estaba blanco como la tiza, los labios temblando. Mamá rompió en sollozos abiertos, con las manos en la cara, los hombros sacudidos por las olas. Nadie discutió. No quedaba nada que discutir. La abuela se levantó, tirando de mi mano. Vámonos, Avery. No me quedaré ni un segundo más en esta casa de mentiras. Me levanté como un robot, con las piernas inestables. Me cogió la mano con firmeza y me condujo a la puerta. Miré hacia atrás una vez. Mis padres seguían sentados en la fría mesa de Navidad como 2 velas apagadas por el viento. Nadie habló. Ni una sola disculpa. Solo el llanto de mamá y el suspiro pesado y derrotado de papá. La vieja puerta de madera crujió por última vez y se cerró detrás de nosotros. El viento nocturno del desierto era cortante y frío, pero la mano de la abuela estaba cálida. Bajó los escalones del porche, con la espalda recta, la barbilla alta. Le abrí la puerta del coche.
Se acomodó en el asiento del copiloto, se abrochó el cinturón y luego se volvió con una sonrisa cansada pero resuelta. Llévame a cenar, cariño. A un sitio realmente bueno, muy elegante. ¿Es Navidad? Nos merecemos alegría. Conduje aturdido, con la mente zumbando. Me dijo que fuéramos al centro, a Las Chateaux, un restaurante de 3 estrellas Michelin en el que nunca me había atrevido a entrar. Aparqué delante. El aparcacoches salió corriendo. La abuela se bajó a la acera, con el pelo plateado al viento, vistiendo su viejo cardigan pero caminando como la realeza. El personal hizo una reverencia, nos condujo a una mesa de esquina con una vista panorámica de la ciudad resplandeciente con luces de Navidad. El menú era interminable, los precios mareantes, pero la abuela pidió sin dudar. Foie gras, ternera wagyu, un vino tinto de 50 años, crème brûlée con salsa de caramelo caliente. Cuando el sumiller sirvió el vino, la abuela levantó su copa y tocó suavemente la mía. Por los años que te robaron, y por los días venideros que finalmente serán tuyos. Casi lloré allí mismo, en el comedor de 5 estrellas, pero ella sonrió, me secó los ojos con la servilleta de lino y luego se lanzó a contar historias divertidas de Canadá hasta que me reí tanto que me dolió el estómago. Comimos, bebimos, reímos, hicimos fotos. Publicó una en internet con la leyenda, primera Navidad en 10 años con el nieto más querido del mundo. Fue la primera cena de Navidad en la que me sentí verdaderamente amado. Después, supuse que querría un hotel de lujo. Ella negó con la cabeza. No, llévame a donde vives. Quiero ver cómo has estado sobreviviendo todos estos años. Me encogí, pero conduje hasta mi viejo complejo de apartamentos en el centro de Phoenix. 7 pisos, pintura desconchada, el ascensor siempre estropeado, los pasillos apestando a moho. Abrí la puerta del 3B, menos de 40 metros cuadrados, el salón que hacía las veces de dormitorio, un pequeño rincón de cocina, un baño estrecho, una cama plegable contra la pared, una mesa de dibujo enterrada en planos, un armario destartalado y un árbol de Navidad de plástico de 30 centímetros de Dollar Tree con un puñado de adornos baratos. La abuela entró, miró a su alrededor lentamente y luego se sentó en el único sofá raído. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Me quedé allí, deseando que el suelo me tragara. Entonces abrió los brazos. Ven, siéntate con la abuela. ¿Lo hice? Me abrazó con fuerza. Esta vez sin risas. Las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas arrugadas. Yo también empecé a llorar, y a hablar. Le conté las noches encorvado sobre los dibujos hasta las 5 de la mañana, con los ojos ardiendo por la pantalla. Los meses en que el alquiler no dejaba nada para comer. Las navidades con fideos instantáneos y Netflix. El conducir hasta la villa, de pie fuera de la puerta, viendo a mis padres entretener a sus amigos mientras yo era solo el hijo que pasaba de visita. La soledad tan profunda que creí que no merecía un hogar de verdad. Ella escuchó sin interrumpir, acariciándome el pelo como cuando era pequeño. Luego habló. Me contó sus 10 años en Toronto, viviendo con el tío Holden y primos que nunca había conocido. Su trabajo de consultoría financiera a distancia, con un sueldo alto y una vida estable. Como rara vez visitaba Estados Unidos porque cada viaje le recordaba demasiado al abuelo y le rompía el corazón. Como cada vez que enviaba dinero, mis padres le enviaban un mensaje de texto, a ver y ya está en la villa, mamá. Le encanta. Gracias. Ella les creyó. Realmente creyó que su nieto estaba prosperando. Fui tan tonta, susurró. Debería haber volado para comprobarlo hace mucho tiempo. Negué con la cabeza, abrazándola más fuerte. No fue tu culpa. Se secó las lágrimas y me miró seriamente. Avery, ven a Canadá conmigo. Tengo una casa grande, una habitación lista para ti desde siempre. Sin alquiler, sin noches en vela por fechas de entrega. Ven conmigo. Me quedé helado. Dejar Phoenix, mi trabajo, todo. Era demasiado. Yo. Lo pensaré, abuela. Dame tiempo. Asintió lentamente. Sin presiones. El tiempo que necesites, puedo esperar. Nos quedamos despiertos hasta tarde, hablando de todo y de nada junto al pequeño árbol de plástico parpadeante.
Afuera, los fuegos artificiales de Navidad retumbaban en el cielo. Pero dentro de esa pequeña habitación, finalmente sentí que tenía una familia de verdad, una que me apoyaba, sin condiciones. Esa noche de Navidad, dormí mejor que en 4 años. Porque la abuela yacía a mi lado, todavía sosteniendo mi mano como si temiera que desapareciera. Y supe que a partir de ahora, todo sería diferente. A la mañana siguiente, me desperté con el olor del café de la abuela. Granos vietnamitas que había traído de Canadá. Tan rico y audaz, el pequeño alquiler se llenó de su aroma. La abuela se quedó en Phoenix exactamente una semana en la que se convirtió en la supervisora más estricta de la tierra. Contrató a su propio abogado, un anciano de pelo blanco como la nieve pero con ojos afilados como navajas, un amigo de sus días de negocios en Estados Unidos. Cada día hacía que mis padres llevaran documentos a mi apartamento para su inspección. La cara de papá permaneció cenicienta. Mamá lloró sin parar. Nadie se atrevió a oponerse. La abuela se sentaba allí, leyendo cada línea de cada contrato, cada sello, con la voz helada. Este es el dinero que ahorré toda mi vida para mi nieto. No para que presumáis ante los vecinos. Yo solo observaba, diciendo poco. Mi corazón era un desastre enredado, ira, dolor y vacío. Mis padres nunca se disculparon directamente conmigo. Solo una vez, después de firmar los papeles de transferencia temporal, papá me miró, con los ojos rojos. Me equivoqué, hijo. Luego inclinó la cabeza y dijo, no más. Mamá sollozó, intentó abrazarme. Di un paso atrás. No estaba listo para perdonar. Quizás nunca lo estaría. El último día, la abuela voló de regreso a Toronto. La llevé a Sky Harbor. Llevaba un grueso abrigo de lana, una maleta pequeña y ordenada, pero me cogió la mano con fuerza hasta el control de seguridad. Me miró, con los ojos brillantes. Avery, escucha a la abuela. A partir de ahora, eres el dueño de esa villa. Vive honestamente. Haz un trabajo que ames y no dejes que nadie, ni siquiera tus padres, te arrastre hacia abajo de nuevo. Ellos eligieron su camino. Tú eliges el tuyo. Estoy en Canadá, siempre esperando tu llamada. Recuérdalo. La abracé con fuerza, las lágrimas empapando su hombro. Te echaré mucho de menos. Ella sonrió, frotándome la espalda. Yo también. Y sigue pensando en venir a Canadá. Mi puerta siempre está abierta. El avión despegó. Lo observé hasta que fue solo una mota contra el cielo del desierto, y luego desapareció. Una semana después, el papeleo estaba completo. La villa estaba oficialmente a nombre de Avery Lucky. Me mudé del alquiler una tarde soleada. Solo unas pocas cajas de cartón, ropa, dibujos, el portátil y el mini árbol de Navidad de plástico del año pasado. El casero lamentó que me fuera, siempre puntual. Incluso me devolvió un mes de fianza. Le di una sonrisa rígida, cerré la puerta con llave por última vez y conduje hasta la villa, con las llaves en la mano. La puerta de hierro blanco se abrió. Aparqué en el espacioso garaje y entré. Todo estaba igual. Los muebles de lujo de mamá, el mini gimnasio de papá, la pequeña piscina de atrás y un enorme y brillante árbol de Navidad. Probablemente su disculpa silenciosa. Recorrí el dormitorio principal, que habría sido mío hace 4 años, con una cama king size, ventanas que daban al jardín de cactus, un amplio despacho con un gran escritorio de madera, una cocina moderna totalmente equipada. Cada rincón era impresionante, pero cada uno me apuñalaba el corazón. Me quedé en el salón, mirando el barrio rico, y lloré. Lloré por 4 años robados, por noches encorvados sobre planos en un apartamento ruinoso cuando debería haber estado aquí. Por unos padres que eligieron el lujo para ellos mismos por encima del futuro de su hijo. Pero luego me sequé la cara, abrí las ventanas para dejar entrar el viento del desierto y me dije, ahora es mío. Lo convertiré en mi hogar. 2 años pasaron volando. Viví en la villa pero no presumí de ella. Cambié algunas cosas. Vendí lujos innecesarios. Convertí el gimnasio en un estudio de dibujo. Planté más cactus alrededor de la piscina. Mi trabajo de arquitectura se estabilizó. Sin el estrés del alquiler,
Llegaron proyectos más grandes. Sueldos más altos. Incluso mi propia pequeña oficina. Hacía ejercicio regularmente, comía bien, viajaba un poco. California, Nueva York, un viaje en solitario a México, lo más importante, a ver a la abuela. Hacíamos videollamadas todas las semanas. Me enseñaba su jardín trasero en Toronto, los hijos de su primo, la espesa nieve que caía en casa del tío Holden. Yo le enseñaba nuevos dibujos, la piscina repintada, el estofado de ternera que aprendí a cocinar con su receta. Ella se reía hasta que le brillaban los ojos. Mi nieto es increíble. Ven aquí y te enseñaré a hacer po vietnamita. Todavía dudaba sobre mudarme a Canadá. El trabajo iba bien, tenía amigos en Phoenix y no estaba listo para cortar todos los lazos, pero cada vez que me lo pedía, mi corazón se inclinaba un poco más hacia Toronto. Hasta una tarde de noviembre, 2 años después de aquella fatídica Navidad, estaba en el estudio revisando los planos de un nuevo hotel cuando sonó mi teléfono. Número desconocido, prefijo de Canadá. Respondí, pensando que la abuela había cambiado de teléfono. ¿Avery? Una voz masculina, baja y temblorosa. ¿Tío Holden? El hermano menor de papá, a quien solo había visto en fotos. Tío Holden, ¿qué pasa? Silencio. Luego su voz se quebró. Avery. Helen. Está muy enferma. Su salud se está deteriorando rápidamente. Los médicos dicen que no le queda mucho tiempo. No deja de pronunciar tu nombre. Puedes volar hasta aquí. El corazón me dio un vuelco. No recuerdo cómo respondí. Solo recuerdo levantarme de un salto, con las manos temblando tanto que se me cayó la taza de café. Se hizo añicos. Pedí permiso de inmediato. Mi jefe, amable como siempre, me dio tiempo libre no remunerado indefinido. Reservé el primer vuelo, sin importar el precio. Metí ropa en una maleta, cogí el pasaporte y la cartera, incluso olvidé el portátil. Fue el vuelo más largo de mi vida. Me senté junto a la ventana, viendo pasar las nubes, las lágrimas cayendo sin parar. Las imágenes volvieron a mí, la abuela sonriendo en el restaurante, abrazándome en el apartamento mugriento, cogiéndome de la mano en el aeropuerto. El avión aterrizó en el Pearson de Toronto pasada la medianoche. Un frío que calaba los huesos, una ligera nevada. Tomé un taxi directamente al Hospital Central. El tío Holden me había enviado la dirección por mensaje de texto. Durante todo el trayecto, recé, rogándole que aguantara. Corrí por los pasillos del hospital, el olor a antiséptico era espeso. El tío Holden estaba fuera de la UCI, demacrado, con los ojos rojos. Me abrazó con fuerza. Lo lograste. Ha estado esperando. Empujé la puerta. Y el mundo se derrumbó. La abuela yacía allí, en la cama blanca, con tubos por todas partes, oxígeno en la nariz, máquinas pitando constantemente. Tenía el rostro hundido, las mejillas huecas, el pelo plateado ralo, la piel pálida como el papel. Ya no quedaba nada de la mujer fuerte y decidida de aquella noche de Navidad. Solo una anciana diminuta y frágil. Como una vela a punto de apagarse. Caí de rodillas junto a la cama, le tomé la mano, helada, tan delgada que temí romperla. Abuela. Abuela, soy yo. Sus ojos se abrieron con un aleteo, el azul todavía brillaba, aunque débil. Me miró, moviendo los labios, con las lágrimas rodando. Avery, mi niño. ¿Viniste? Sollozaba, con la cabeza apoyada en su mano. Era la única persona que había creído en mí incondicionalmente, que me había protegido con su vida. Y ahora yacía aquí, apenas respirando. No sabía cuánto tiempo más le quedaba, pero desde ese momento, supe que no me apartaría de su lado de nuevo. Me quedé en Toronto 3 semanas seguidas. El trabajo, la villa, Phoenix, todo quedó relegado a un segundo plano. Solo salía del hospital para ducharme en casa del tío Holden, a 10 minutos, y luego volvía corriendo. La dura silla de vinilo junto a su cama se convirtió en mi colchón. Aprendí a leer los números del ventilador, a cambiar las bolsas de suero con las enfermeras, a limpiarla con paños tibios sin causarle dolor. Cada vez que sus ojos se entreabrían, aunque fuera una rendija, yo sonreía de oreja a oreja.
Soy yo, abuela. No me voy a ninguna parte. Sus fuerzas disminuían día a día. Su voz se redujo a susurros, pero sus ojos permanecían brillantes. Lo suficientemente brillantes como para que temiera el día en que se oscurecieran. Ya no podía comer, solo sorbía agua a través de una pajita que yo sostenía. Algunos días estaba lúcida durante 1 hora entera, apretando mi mano con fuerza, con la voz débil, pero cada palabra clara. Avery, escucha a la abuela. Me incliné, tragándome las lágrimas. Vive bien, ¿me oyes? No cambies quién eres por nadie. Sé el mejor arquitecto. Diseña casas donde la gente entre y se sienta cálida. No dejes que el pasado te detenga. Lo que hicieron tus padres. Es su error, no el tuyo. Te mereces una vida hermosa y feliz, y tienes que valorarte a ti mismo primero. Asentí frenéticamente, las lágrimas empapando la sábana. Sé que todavía quieres a tus padres. La sangre es la sangre. Pero cariño, si una relación, incluso con los padres, solo trae dolor, tienes que ser lo suficientemente fuerte como para cortarla. No por odio, sino para protegerte. No quiero volver a verte sufrir. Apreté su mano, susurrando, lo sé, abuela. ¿Te lo prometo? Esbozó una débil sonrisa y luego miró hacia la puerta, como si viera al tío Holden en el pasillo. Holden se encargará de todo el papeleo por ti. Hay una carta. Cuando me haya ido, te la dará. Léela a solas, ¿de acuerdo? Asentí, temeroso de preguntar qué decía. Solo sabía que la había preparado hacía mucho tiempo. En sus últimos días, dormía más. Me sentaba a su lado, sosteniendo su mano, contándole cada recuerdo. La noche de Navidad que apareció como por arte de magia. Nuestra cena de 5 estrellas. La primera vez que encendí la piscina de la villa y casi lloré de alegría. Ella escuchaba, a veces sonriendo en sueños. Luego, una tarde de diciembre, con la nieve cayendo espesa fuera de la ventana, se despertó completamente por un rato. Me miró durante mucho tiempo, con los ojos brillantes. Apretó mi mano con todas sus fuerzas, apenas un espasmo. Avery, te quiero mucho. Antes de que pudiera responder, su mano se aflojó. El monitor emitió un largo pitido. Las enfermeras entraron corriendo. Los médicos entraron corriendo. Me empujaron al pasillo. Me derrumbé en el suelo, sollozando como un niño. El tío Holden corrió, me abrazó, llorando él también, pero susurró, se fue en paz, Avery. Te esperó. No recuerdo haber vuelto a entrar. Solo recuerdo yacer boca abajo en la cama, aferrándome a ella, con la garganta en carne viva de tanto llorar. Yacía allí, serena, con una leve sonrisa todavía en los labios. Como si solo estuviera durmiendo profundamente. Se fue suavemente, sin dolor, tal como me dijo una vez. Cuando llegue mi hora, quiero irme rápido, no ser una carga para nadie. 2 horas después, llegaron mis padres. Vuelo de emergencia desde Phoenix. Exhaustos, con los ojos rojos. Papá irrumpió en la habitación, vio su cuerpo inmóvil, luego se giró y desató su furia contra el tío Holden en el pasillo. ¿Por qué no llamaste antes, Holden? ¿Por qué esperaste a que mamá se fuera para decírmelo? Lo hiciste a propósito. Mamá gimoteaba, tirando de su brazo. Edwin, cálmate. El tío Holden permaneció impávido, con la voz baja pero firme. Era el deseo de mamá. Fue clara, solo Avery en sus últimos días. Llamaros solo después de que falleciera. Dijo que no quería que la vierais débil. Papá se quedó helado. Abrió la boca para discutir, pero no salió nada. El tío Holden continuó, con la voz tranquila pero penetrante. Mamá estuvo decepcionada de ti durante años, Edwin. Desde aquella noche de Navidad. Nunca lo dijo, pero eligió irse de esta manera para no tener que enfrentarse a ti de nuevo. El aire se volvió tan pesado que apenas podía respirar. Mamá se cubrió la cara y sollozó. Papá inclinó la cabeza, con los hombros temblando. Nadie habló. 3 días después, el funeral fue exactamente como ella quería, simple hasta la austeridad. Sin un mar de flores frescas, sin un ataúd de caoba,
sin largos elogios, solo una pequeña sala en una funeraria de Toronto, unas pocas docenas de familiares y viejos amigos de sus días de negocios en Estados Unidos y Canadá. Llevaba el suéter de color crema de aquella noche de Navidad, yacía en un sencillo ataúd de pino blanco, con el rostro en paz como si durmiera. Yo estaba de pie, con un traje negro, sosteniendo margaritas blancas, sus favoritas. Leí su despedida, con la voz quebrada. Fuiste la única persona que me enseñó lo que realmente significa la familia. Te has ido, pero me dejaste un cielo lleno de fuerza. Prometo vivir bien, digno del amor que me diste. Dejé las flores, besé su frente por última vez. Helada. La gente pasaba en fila para despedirse. Mis padres también vinieron. Mamá sollozaba incontrolablemente. Papá estaba de pie, con los ojos enrojecidos pero secos. Cuando se movieron hacia mí para hablar, salí silenciosamente al pasillo. No estaba preparado. Quizás nunca lo estaría. Fue incinerada, sus cenizas esparcidas en el lago cerca de la vieja granja donde una vez me enseñó a pescar. La nieve caía ligeramente, el viento era cortante, pero me sentí extrañamente cálido. Estaba en casa. Se fue en paz, dejando un vasto vacío en mi corazón. Pero también fuerza, amor y una carta que sabía que cambiaría mi vida de nuevo. Una semana después del sencillo funeral de la abuela, el tío Holden celebró la lectura del testamento en su bufete de abogados en el centro de Toronto. Era un rascacielos de cristal, frío, elegante, moderno, que me hacía sentir completamente fuera de lugar. Llevaba un traje negro, con la corbata tan apretada que me ahogaba, y entré en una pequeña sala de conferencias con una larga mesa de madera brillante y sillas de cuero gris. El aire era tan pesado que se podía cortar. La nieve seguía cayendo tras las grandes ventanas, pero nadie miraba hacia afuera. El tío Holden se sentó a la cabeza de la mesa, con una gruesa carpeta y un sobrelacrado con cera roja delante de él. Tomé el asiento a su izquierda. Mis padres llegaron 10 minutos tarde, con los rostros demacrados por el llanto o el insomnio, no podría decirlo. Mamá con un abrigo de piel negro, papá con un traje gris. Se sentaron frente a mí, separados por la mesa como un océano. Me miraron. Yo miré la mesa. Nadie habló. Papá rompió el silencio primero, con la voz ronca. ¿Qué dejó mamá, Holden? El tío Holden no respondió de inmediato. Se ajustó las gafas, respiró hondo y luego abrió la carpeta. Su voz era baja, clara, profesional. El tono de un abogado que había hecho esto cientos de veces, pero hoy temblaba ligeramente. Antes de leer el testamento oficial, debo revelar algo que mamá me instruyó que mantuviera en absoluto secreto hasta ahora. Todos los ojos se clavaron en él. Mi pulso se aceleró. 3 meses antes de fallecer, mamá finalizó la venta de toda la firma financiera que fundó en los años 90. El comprador fue un importante fondo de inversión estadounidense. El valor del acuerdo, más de $1.000 millones estadounidenses. La sala quedó en silencio absoluto. Oí a mamá jadear bruscamente. La boca de papá se abrió de par en par, con los ojos desorbitados de incredulidad. Me quedé helado. $1.000 millones. La abuela, la mujer que solo conocía como una empresaria amable y corriente, había construido un imperio financiero del que nadie en la familia sabía nada. El tío Holden continuó, con la voz firme pero teñida de orgullo y dolor. Mamá lo mantuvo oculto para evitar la atención, las peleas familiares, el escrutinio de los medios. Solo yo lo sabía. He sido su abogado personal durante 30 años. El producto íntegro de la venta, más otros activos acumulados, se colocaron en un fideicomiso irrevocable. Papá se impacientó, alzando la voz. Entonces, ¿cómo lo dividió? El tío Holden lo miró fijamente durante un largo segundo, y luego abrió el sobrelacrado con cera roja. La letra temblorosa pero clara de la abuela en la parte superior, Elena Lokich. Leyó lentamente, línea por línea. El testamento fue redactado 2 años antes, justo después de aquella fatídica noche de Navidad. Yo heredé $500 millones en efectivo de parte de la venta. Todo el portafolio de inversiones del fondo Elena Avery, acciones, bonos, cuentas en el extranjero y varias pequeñas propiedades en Estados Unidos de las que nunca había oído hablar. Todo transferido a mí a los 30 años o inmediatamente después de su muerte.
El tío Holden recibió el resto, la casa de Toronto, la vieja granja, algunas empresas subsidiarias y la fundación benéfica que había establecido hacía mucho tiempo. Mis padres, ni un céntimo. Sus nombres no aparecían en una sola línea relacionada con los activos. Me quedé sentado, con los oídos zumbando, la mente en blanco. 500 millones. El número era tan irreal que parecía un sueño febril. No podía respirar. Mamá rompió en fuertes sollozos, con la mano sobre la boca, los ojos suplicando al tío Holden. No puede ser. Debe haber un error. Mamá no lo haría. Pero papá reaccionó de otra manera. Se puso de pie de un salto, la silla se estrelló hacia atrás, el rostro morado, los ojos encendidos. Se abalanzó sobre la mesa, le arrebató el testamento de la mano al tío Holden, rasgando una esquina en el proceso. «Dame eso». «Déjame ver», rugió, con la voz cruda de rabia. Lo escaneó una y otra vez, los labios moviéndose mientras murmuraba, «No, imposible. Esto es falso». «Lo falsificaste, ¿verdad, Holden?». Obligaste a mamá a firmar. El tío Holden se puso de pie, con la voz tranquila pero helada. «Edwin, siéntate. Este es el testamento real, notariado con un vídeo de mamá leyéndolo mientras estaba totalmente lúcida». Papá no escuchó. Arrojó las páginas sobre la mesa, los papeles se esparcieron, y de repente agarró el cuello del tío Holden, tirando con la fuerza suficiente para hacerlo tambalear. Tú le envenenaste la mente. Lo querías todo, ¿verdad? Soy el hijo mayor. Tengo derechos. Mamá estaba loca al hacer esto. Mamá temblaba, corriendo a tirar del brazo de papá. Edwin, no lo empeores. Me quedé helado, con el corazón palpitando. Este era mi padre, el hombre que una vez me enseñó a mantener la calma cuando estaba enfadado. Ahora como un animal salvaje. Pero entendí su rabia. Una fortuna de más de $1.000 millones, y él, el primogénito de la abuela, no recibía nada. El tío Holden no se defendió con fuerza, solo agarró las muñecas de papá, con la voz baja y firme. Suéltame, Edwin. Esta fue la decisión de mamá. Lo pensó bien desde aquella Navidad de hace 2 años. ¿Sabes por qué? Papá lo soltó pero gruñó, con los ojos inyectados en sangre. ¿Por qué? Por este mocoso desagradecido. Me señaló con el dedo, con la voz goteando veneno. Él se lo lleva todo, y yo, su propia carne y sangre, no recibo nada. Estaba embrujada. No dije nada. Me dolía el pecho, pero ya no me sorprendía. Hacía mucho tiempo que sabía quiénes eran. El tío Holden deslizó una pequeña memoria USB por la mesa hacia papá. Aquí está el vídeo que mamá grabó explicando sus razones. Puedes verlo si quieres, pero te aconsejo que no lo hagas aquí. Papá miró la memoria como si fuera veneno, y luego la tiró al suelo de un manotazo. Se giró, levantó a mamá del brazo, con la voz hirviendo. Vámonos, Marilyn. Hemos terminado aquí. Quedaos con todo, ladrones. Mamá sollozó, intentando mirarme una vez más, pero papá la arrastró fuera. La puerta de la sala de conferencias se cerró de golpe, resonando como una explosión final. El silencio regresó. Solo yo y el tío Holden. Se sentó, exhaló pesadamente y luego deslizó otro sobre hacia mí. Más pequeño, blanco, cuidadosamente sellado, con la letra de la abuela. Solo para Avery. Abrir a solas. Esta es la carta que mamá escribió solo para ti, dijo en voz baja. Me dijo que te la diera después de leer el testamento. La tomé, con las manos temblando. ¿Pesaba? Mucho. No estaba feliz por el dinero. 500 millones de dólares me dejaron atónito, pero no me reconfortaron el corazón. Lo que me ahogó de emoción fue saber que ella confiaba en mí. Confiaba en mí lo suficiente como para entregarle a un nieto que había visto una vez en 10 años un imperio. Esto no era una recompensa. Era un deber. El deber de vivir a la altura de su fe. Y supe que a partir de ahora, lo haría. Tenía que hacerlo. Por ella.
Me quedé en Toronto 2 semanas más para finalizar cada detalle legal, firmando pila tras pila de documentos que el tío Holden me entregaba, reuniéndome con los gestores del fideicomiso, escuchando mientras explicaban cómo el dinero fluiría a mis cuentas trimestralmente. Pasé por todo como un robot, mi mente todavía a la deriva en algún lugar sobre el lago helado donde esparcimos las cenizas de la abuela. Solo una cosa guardé aferrada en mi equipaje de mano, el sobre blanco sellado, su letra. Solo para Avery. Abrir a solas. Lo abrí la primera noche de vuelta en Phoenix. La villa era vasta, lo suficientemente silenciosa como para oír el zumbido del refrigerador. Me senté en el salón, encendí solo una lámpara de pie y me senté en el mismo sofá en el que se había sentado la abuela aquella noche de Navidad. Con las manos temblorosas, rasgué el sobre. Dentro, una carta de 3 páginas escrita a mano, su caligrafía aún firme, aunque escrita 8 meses antes, y un grueso dossier de tapa dura atado con una cuerda de paracaídas roja. Leí la carta primero. Mi queridísimo nieto, si estás leyendo esto, me he ido, y conoces toda la verdad sobre el patrimonio. No me disculparé por dejarte esta carga porque sé que eres lo suficientemente fuerte para llevarla. Pero debo advertirte, tus padres no lo dejarán pasar. Vendrán. Te hablarán con dulzura, rogarán, llorarán, y cuando eso falle, se volverán feroces. Los conozco mejor de lo que crees. En este dossier está todo lo que reuní durante más de 20 años. Malversación de la antigua empresa del abuelo. Evasión de impuestos de 2008 a 2012. Mal uso del dinero que envié varias veces antes. Y la compra de la villa que estaba destinada a ti. Transferencias bancarias, extractos, incluso grabaciones secretas de ellos admitiéndolo. Suficiente para meterlos a ambos en la cárcel si hubiera querido. Pero no quería venganza. Quería protegerte. Si te presionan, muéstrales este dossier. Solo la portada los silenciará. No te ablandes. No sientas lástima. No les debes nada. Te robaron 4 años de tu vida, tu confianza, la infancia que intenté compensarte. Ahora es el momento de protegerte. Ya no estoy a tu lado, pero estoy aquí en cada decisión correcta que tomes. Te quiero sin medida. Tu abuela, Elena. Doblé la carta, con las manos heladas, y luego abrí el dossier. Cientos de páginas meticulosamente ordenadas por fecha. Recibos de transferencia con la firma de papá. Correos electrónicos de mamá a un banco suizo. Incluso una pequeña memoria USB en la contraportada. La voz de papá, cristalina. Mamá es vieja. Solo dile a Avery que está en la villa y se lo creerá. No es necesario transferir el título antes de tiempo. Me quedé sentado hasta el amanecer, leyendo hasta la última página. No más lágrimas, solo frío. Y por primera vez en mi vida, verdaderamente libre. La predicción de la abuela fue perfecta. 3 días después, sonó el timbre de la villa. Cámara de seguridad, mis padres en la puerta, vestidos elegantemente. Mamá sosteniendo una caja de pasteles y una botella del mismo vino tinto que una vez les regalé en Navidad. Abrí la puerta a distancia, no los saludé. Entraron. La sonrisa de mamá era forzada. Hijo, vinimos a visitarte. Se sentaron en el sofá. Papá habló primero, con voz melosa. Avery, ya eres un hombre, una familia. Con esta bendición, compartimos, ¿verdad? Te criamos. Ahora lo tienes todo. Ayúdanos a reiniciar el negocio. Llámalo piedad filial. Mamá intervino, con los ojos falsamente brillantes. Exacto, querido. Somos viejos. Solo unas pocas decenas de millones. Nada comparado con tu herencia de 500 millones. La familia se mantiene unida, ¿no? Los miré, inhalé profundamente y dije, con calma y ecuanimidad, no. No voy a compartir nada. Este fue el deseo de la abuela, y lo honró. El aire se congeló. Sus sonrisas se desvanecieron. Mamá parpadeó rápidamente, atónita. El rostro de papá se enrojeció, la voz temblorosa. Entonces la máscara cayó. Papá se levantó de un salto, señalándome con el dedo, rugiendo, ¿qué dijiste? Ingrato, desagradecido.
Tu madre y yo nos matamos para criarte. Ahora tienes dinero y nos das la espalda. Traidor sin corazón. Mamá se unió, con lágrimas de cocodrilo estridentes. ¿Olvidas quién te dio la vida? ¿Quién te alimentó y educó? Ahora llega el dinero de la abuela y nos echas. Devuélvelo. Es nuestro por derecho. Gritaron, señalaron, con los rostros carmesí, escupiendo. Papá golpeó la mesa. Sin nosotros, no serías nada. Mocoso desagradecido. Dios te castigará. Observé en silencio, luego me levanté, fui al despacho y volví con el dosier atado con cuerda roja. Lo dejé caer sobre la mesa de centro con un golpe seco. Sus bocas se cerraron de golpe. ¿Qué es esto?, gruñó papá. El regalo de la abuela para ambos, respondí, extrañamente tranquilo. ¿Abridlo? Las manos de mamá temblaban mientras desataba la cuerda. Primera página, extracto bancario, firma de papá, transferencia ilegal, 2010. Segunda, correo electrónico de mamá sobre evasión de impuestos. Cuanto más profundizaban, más blancos se ponían sus rostros. En la página de la grabación, papá lo soltó. El dosier cayó al suelo, los papeles esparciéndose. ¿Cómo? ¿Cómo tienes esto? Su voz se quebró, toda la lucha se había ido. La abuela lo dejó. Lo sabía todo. Desde hace mucho tiempo, hablé lentamente. No lo usó para vengarse. Lo usó para protegerme. Si alguna vez volvéis, si alguna vez exigís un céntimo más, enviaré todo el archivo al IRS, a la Policía Económica y a todos los periódicos de Arizona. ¿Queréis eso? Silencio. Mamá se cubrió el rostro, sollozando. Esta vez, de verdad. Papá se desplomó, los hombros hundidos, la sangre drenada de su rostro. Me miró, temeroso, y por primera vez en mi vida, avergonzado. No dijeron nada más. Ni disculpas, ni súplicas. Solo se levantaron y se fueron. Mamá miró hacia atrás, moviendo los labios, hijo, pero yo la miré, frío. Ella bajó la cabeza y siguió a papá. Su coche se alejó crujiendo sobre la grava. Me quedé en el vasto vestíbulo, oyendo el tic-tac del reloj que la abuela una vez le compró al abuelo en Italia. La puerta se cerró, no con un portazo, sino con un suave clic, y con él terminó el lazo tóxico que me había atado durante 29 años. Ya no tenía padres, pero tenía a la abuela, y me tenía a mí mismo, finalmente, completamente libre. Me quedé en el vestíbulo de la villa durante un buen rato, escuchando el coche desvanecerse por el camino de grava. Sin ira, sin alivio instantáneo, solo un extraño vacío. Luego fui a la cocina, preparé una taza de café vietnamita, el último lote que la abuela trajo de Canadá, y me senté en la mesa del comedor donde ella se había sentado aquella noche de Navidad. Cerré los ojos, inhalé profundamente el rico aroma y susurré, lo logré, abuela. A partir de entonces, comenzó la verdadera paz. Viví solo en la vasta villa, pero ya no se sentía fría. La cambié poco a poco. Pintura más cálida en las paredes, más plantas verdes en el interior, algunos cuadros que yo mismo había dibujado, y lo más importante, fotos de la abuela por todas partes, ella sonriendo en el jardín de Toronto, los dos abrazados aquella noche de Navidad, ella con el suéter color crema junto al lago cubierto de nieve. Cada mañana me despertaba, veía su sonrisa y comenzaba el día. Mi trabajo de arquitectura explotó. Ya sin preocuparme por el alquiler, la comida o los ahorros de emergencia, me atreví a aceptar proyectos con los que solo había soñado antes. Abrí mi propio estudio, Elena Designs, especializado en hogares sostenibles y ecológicos para personas que habían perdido el suyo, como yo una vez. Di conferencias en universidades, enseñando a los estudiantes a diseñar espacios de curación. Me uní a construcciones voluntarias en México, Vietnam, lugares donde un niño se alegra solo de tener un techo. La herencia me dio libertad, no para comprar superdeportivos o yates. Todavía conducía mi viejo Ford Escape porque había estado conmigo en los momentos difíciles, pero libertad para elegir lo que quería hacer. Volaba a Toronto trimestralmente, me alojaba en casa del tío Holden, visitaba la tumba de la abuela, esparcía margaritas blancas en el lago. Aprendí meditación, yoga, a cocinar sus platos favoritos. Corría todas las mañanas por el camino bordeado de cactus.
Hacía ejercicio no para presumir, sino para mantenerme sano, para vivir mucho tiempo, para enorgullecerla. Me tomé tiempo para sanar. Algunas noches me sentaba en la azotea, mirando las estrellas del desierto, releyendo su carta, llorando solo. No de dolor, sino de gratitud. Aprendí a perdonar, no a ellos, sino a mí mismo. Por haber pensado alguna vez que no era lo suficientemente bueno para ser amado. La mayor parte de la fortuna se destinó al fondo de becas de la Fundación Helena Lokish. Cada año cubre la matrícula, el alojamiento, los ordenadores portátiles e incluso los vuelos de jóvenes abandonados por su familia, explotados o forzados a valerse por sí mismos demasiado pronto. Entrevisto a cada uno personalmente. Cuando un chico de 18 años me dijo que sus padres se habían jugado su beca, lo miré y le dije, yo fui tú. Pero ahora estoy aquí, y creo que tú también lo lograrás. Le entregué una fotocopia de la carta de la abuela. Él lloró. Yo lloré. Y supe que ella sonreía desde algún lugar de arriba. Mis padres nunca volvieron. Ocasionalmente, me enteraba a través de amigos en común. La cadena de gimnasios de papá quebró. Mamá vendía por internet, pero apenas sobrevivía. Se mudaron a una casa pequeña en las afueras, viviendo tranquilamente. No los odiaba. El odio solo hiere al que odia. Simplemente mantuve la distancia. La distancia necesaria para proteger mi paz. Mirando hacia atrás, apenas me reconocía. De un chico de 27 años en un apartamento destartalado, despertándose cada mañana temiendo el alquiler, durmiéndose cada noche aterrorizado de ser abandonado de nuevo, a un hombre de 32 años, el tiempo vuela, viviendo en la villa que una vez me fue robada, conduciendo el mismo coche viejo, pero con un corazón ligero como el aire, durmiendo profundamente sin pastillas y sabiendo una verdad absoluta, merezco cada cosa buena que tengo. Los acontecimientos no solo me quitaron 4 años de mi vida. Me dieron un regalo inestimable, ver a la gente con claridad y, lo que es más importante, ver mi propio valor. Aprendí lecciones grabadas en mi corazón, no en papel. La familia no siempre significa seguridad. No todos los que te dieron la vida quieren lo mejor para ti. Si alguien te sigue haciendo daño, incluso los padres, sé lo suficientemente fuerte como para alejarte. No por crueldad, sino por respeto a ti mismo. El amor no puede arreglar una relación tóxica. La amabilidad no significa dejar que otros te usen. Construye tu valor a través de tu propio esfuerzo porque nadie puede quitártelo. Y finalmente, la fortuna de la abuela fue un gran regalo. Pero de lo que estaba más orgullosa era de mi resiliencia. El nieto que eligió levantarse en lugar de caer. Si alguna vez lees estas palabras, este es mi mensaje: ama a tu familia, pero no seas ciego. Elige la paz por encima de aferrarte a relaciones que solo causan dolor. Y sobre todo, nunca pienses que no mereces cosas buenas. A veces todo lo que se necesita es una persona que crea en ti. Solo una, como la abuela Helena creyó en mí, para cambiar toda tu vida. Todavía vivo en Phoenix, todavía conduzco el viejo Ford, todavía bebo café vietnamita todas las mañanas, y las fotos de la abuela siguen por todas partes. Cada Nochebuena, ilumino todo el jardín delantero, coloco un ramo de margaritas blancas junto a la ventana y susurro: estoy bien, abuela. Estoy viviendo bien, tal como querías. Y sé que en algún lugar, la abuela está sonriendo.